En el video de hoy te voy a contar la historia del mayor estafador, Bernie Madoff, y su familia. Bernie Madoff, de multimillonario a 150 años de cárcel, la mayor estafa de la historia, donde hubo famosos arruinados, suicidios y un único remordimiento: haber dejado un legado de vergüenza a su familia y a sus nietos. Que esto fue algo con lo que cargó el resto de su vida. Este hombre engañó durante años a sus propios hijos, que terminaron por entregarlo para morir, ambos poco tiempo después. Bernie fallecería el 14 de abril del 2021 a los 82 años en el centro médico penitenciario donde cumplía su condena. Lo que hizo fue un fraude piramidal que sostenía desde 1992, robándose 65,000 millones de dólares. Hace exactamente 12 años, el financista Bernie Madoff se declaró culpable de la mayor estafa de la historia ante el Tribunal Federal de Manhattan. Sus propios hijos, Mark y Andrew, lo habían entregado a las autoridades en diciembre del 2008, cuando le reveló que el fraude piramidal que sostenía desde el 92 le había estallado en las manos, dejando un agujero de 65,000 millones de dólares. Llevaba entonces 14 meses de arresto domiciliario en su lujoso penthouse de Upper East Side en Nueva York, pero ahora sería trasladado a una cárcel común. El hombre, que había sido considerado un gurú de los mercados por ricos y famosos que le confiaron sus fortunas en los 5 continentes, estaba a punto de ser condenado a 150 años de prisión. A los 70, sabía que pasaría el resto de su vida tras las rejas, pero una parte de él sentía cierto alivio. La presión constante se había vuelto intolerable. No veía la hora de que todo saltara por los aires. Esto lo confesaría más tarde. Imagínate volver a casa cada noche y no poder contarle a tu mujer, vivir con esta guillotina sobre la cabeza sin decirle a tus hijos, a tu hermano, verlos cada día en la oficina y no poder confiarles lo que está pasando. Esto lo dijo Bernie cuando se sinceró con el periodista Fishman desde su celda en una correccional de Carolina del Norte, cuando la tragedia de su familia ya era completa. Lo que les había ocultado durante años y de lo que se trataba esta estafa era que los beneficios que reportaba a sus clientes no salían de operaciones, sino de lo que aportaban nuevos inversores. Pagaba los rendimientos de los primeros con los ingresos de los nuevos, que a esto se le llama un esquema Ponzi. Para garantizar que el sistema funcionara, debían cumplirse 2 condiciones. La primera era que se sumaran clientes ilimitadamente. Madoff gozaba de prestigio y reconocimiento en los mercados bursátiles internacionales, por lo que el dinero fluía y los clientes arriesgaban sus ahorros. La segunda condición era que no todos quisieran retirar sus fondos a la vez, pero con la explosión de la burbuja inmobiliaria que hizo estallar la Gran Recesión, los inversores quisieron recuperar sus ahorros, y con esto, en medio de la mayor crisis, tampoco había nuevos clientes. Así se quebraron las 2 reglas básicas que había mantenido el sistema en pie durante al menos 16 años. Y junto con eso, las vidas de ahorristas en todo el mundo y las del propio Madoff, después de que sus hijos Mark y Andrew lo denunciaran, se vino abajo. Que por cierto, sus hijos jamás volvieron a dirigirle la palabra. Por otro lado, su mujer Ruth tuvo que elegir entre ellos y su marido. Eligió lamentablemente a su compañero de más de 5 décadas, hasta que el 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario del arresto de Bernie, Mark, de 46 años, se ahorcó con la correa del perro. Era un último mensaje a su padre después de exponerlo públicamente como un fraude. Su familia
también lo era. Ruth también dejó entonces de hablarle a este hombre, pero ya estaba condenada a la soledad. Su hijo menor, Andrew, tampoco volvió a hablarle. Alguna vez le dijo a sus amigos que su padre era un talentoso manipulador que los crió mediante el bullying, que perdería la vida de un linfoma en septiembre del 2014. Pero hablando de Ruth, de ella, ahorita te cuento más adelante porque también es un caso bastante especial, especial de cierta manera. Habían sido una familia muy unida, una empresa familiar, según recuerda el propio Madoff en sus conversaciones con Fishman. Se los podía ver en alguno de sus 4 yates en la playa de Palm Beach, de vacaciones en su casa de verano, en galas benéficas, jugando golf o incluso hasta almorzando en los más exclusivos clubs que frecuentaban Bernie y Ruth. Pero pasándonos a otra cosa, las mentiras de Madoff a su entorno más íntimo y el peso y las dificultades de sostener sus crímenes en secreto a través de los años pusieron por momento en duda hasta qué punto la estafa pudo llevarse a cabo sin la complicidad de su familia. Pero eso nunca pudo probarse. El drama y la cadena de fallecimientos que provocó la explosión de esta burbuja personal terminó por dar una dimensión real de hasta dónde fue capaz de llegar con su narcisismo el financista. Eso es finalmente lo único de lo que se arrepintió, de haber destrozado a su familia, y él lo dijo así literalmente. Por sus otras víctimas jamás mostró alguna empatía. Dicen que soy un sociópata, pero soy una buena persona. Confesé todo lo que hice. Esto lo decía Madoff, aparte de que se excusaba diciendo que fundó su firma en 1960 con sus ahorros como guardavidas en las playas de Long Island y un préstamo de su suegro. Según él, no fue hasta entrados los 90s que empezó con la estafa piramidal y arrancó como algo temporal que después se convirtió en 16 años. Había tenido malos resultados en unas inversiones y usó el capital de sus nuevos clientes para cubrir el faltante y repartirlo como rendimiento. Cuando todo se descubrió, también aprendió a repartir culpas como si lo que hubiera hecho no fuera suficiente. Los bancos y los fondos tenían que saber que había un problema porque yo nunca les dije de dónde sacaba los beneficios. Me negaba y les decía que si no les gustaba se podían llevar su dinero, algo que obviamente no hacían. Fue lo que dijo Madoff. El 22 de diciembre del 2008, apenas una semana y media después de destaparse el fraude, Thierry de Villechouchet, un aristócrata francés de 65 años y fundador de la gestora Access International, se cortó las venas en su oficina de Nueva York. Había perdido entre 1.500 y 2.000 millones de dólares con la estafa de este hombre. Su dinero y el de sus clientes se fue ahí. Creyó en las promesas de grandes retornos y le confió 75% de su cartera. Liliane Bettencourt, la heredera del imperio L'Oréal, quien fuera la mujer más rica del mundo, había puesto parte de su fortuna en manos de este francés y a la vez en manos de Bernie. 2 meses más tarde, el suicidio del veterano de guerra inglés William Foxton mostraba la diversidad del drama de los damnificados. Foxton era un oficial de la Orden del Imperio Británico que había perdido los ahorros de su familia en la estafa de Madoff. Se pegó un tiro en la cabeza en un parque cercano a su vivienda de Southampton. Entre las víctimas de este hombre iban, por ejemplo, desde HSBC, el banco, hasta personas que habían depositado sus ahorros de toda la vida, gente, digámosle, de clase media. Madoff, sin embargo, armó su propia verdad para vivir con eso. Era lo que había hecho siempre. Me venían a buscar para invertir conmigo porque conmigo hacían dinero. Se jactó de esto desde la cárcel. Yo les decía que no invirtieran más de lo que podían permitirse perder. Esto es la bolsa y puede fallar. Yo mismo puedo hacer algo estúpido. Todos lo entendían, pero todos son codiciosos. No es una excusa, pero eso es lo que pasó.
que más bien yo esto lo veo como una excusa, y esto que te digo fue lo que comentó Madoff. Aunque en el momento de su sentencia Bernie dijo que lo sentía, el periodista que más lo conoció, Fishman, piensa que tenía una relación equivocada con el remordimiento. Su posición es que ayudó a mucha gente a hacer mucho dinero y que terminó siendo atrapado por ellos. Si siente culpa es por haber destruido su carrera y a su familia, no por el destino de sus víctimas, dijo Fishman. Hasta hace algún tiempo Bernie parecía bastante a gusto en prisión. Desearía que me hubiesen atrapado antes, era lo que decía. Según Fishman, eso no solo tiene que ver con el alivio de ya no tener que ocultar el fraude, sino con el trato que le dan los otros internos. Este personaje, Bernie, era una estrella en la cárcel. Robó más dinero que nadie en la historia y para otros ladrones esto lo convierte en un héroe. Hasta le pedían consejos financieros. Llegó a comprar todo el stock de chocolate del penal para hacer un monopolio y mover el precio a su gusto. Si querías chocolate caliente tenías que pasar por Bernie. El hombre que había invertido un imperio con solo $500 había encontrado la forma de recrear el juego del mercado incluso tras las rejas. Esta vez sin riesgo de ser detenido evidentemente, aunque en alguna oportunidad terminó en la enfermería tras una pelea a golpes con un compañero que tal vez no se quedó conforme con la ganancia. La ley de la cárcel, ya sabes. Anciano y con una enfermedad terminal, Madoff tenía una falla renal irreversible, por lo que cumplía su condena en una unidad hospitalaria. En febrero del 2020, el año pasado, había pedido pasar sus últimos meses en prisión domiciliaria. La justicia, en cambio, se lo negó y dijo que eso es una compasión que el mayor estafador de la historia no tuvo por sus víctimas. Fallecería a los 82 años el 14 de abril del 2021. Pero ahora pasémonos con Ruth. Hacía 10 años que no lo visitaba y nadie siquiera reclamó al penal los restos de este hombre, pero hay quienes dicen que Bernard Madoff siguió escribiéndole a su mujer hasta el final de sus días. En los hechos, la que es hoy viuda de Bernie es la única sobreviviente de la familia. Sin embargo, quienes mejor la conocen aseguran que la mujer que fue Ruth murió el 11 de diciembre del 2008 cuando las autoridades arrestaron al financista. La agonía había comenzado exactamente 2 días antes, cuando el hombre reunió a la familia para revelarle que el fraude había estallado. Puede que ya fuera un zombie el 10 de diciembre al acompañarlo a la comida de fin de año con sus empleados, en la que fingió que todo estaba bien y que pronto se irían juntos. Como siempre, lo hacían de vacaciones a su mansión de Palm Beach. Esa misma noche sus hijos lo denunciarían y esta historia pues ya te la conté. Por entonces, un artículo de The New York Times la llamó la mujer más sola de Nueva York. Había perdido todo: su lugar de esposa y madre perfecta, el de dama de beneficencia, su fortuna, su círculo social y hasta su identidad. La mayoría de sus amigos habían sido estafados por su marido y todos asumían que ella estaba implicada en este caso. Ruth era accionista de la firma de Madoff y tenía una oficina en el piso 18 del edificio Lipstick al que solían llegar juntos. Fue también la suma de todas estas pérdidas la que llevó a participar de un pacto suicida con Madoff en la Navidad del 2008. Mientras él todavía cumplía el arresto domiciliario en su penthouse de Nueva York, no sé de quién fue la idea, pero los dos estaban muy tristes por lo que había sucedido y esta mujer pensó: no puedo soportar esto, no sé cómo voy a superar esto, ni siquiera sé si quiero intentarlo. Entonces decidieron hacerlo. Los dos estaban de acuerdo. No recuerda demasiado bien Ruth lo que hablaron, pero calcularon cuántas pastillas debían tomar y ella dice que ambos se sentirían aliviados de dejar este lugar, pero a la vez piensa que fue algo muy impulsivo. Querían acabar con todo.
Esto que te estoy diciendo lo contó en una entrevista en 2011 Ruth. Para ese momento ya había dejado de visitar a su marido en prisión. Durante más de 2 años se había ocupado de levantarle el ánimo al financista cada lunes, cuando se sometía a los rigurosos controles de acceso de la cárcel para los encuentros en los que seguía llamándole ridículamente querido, muñequito y bebé. Había tolerado la distancia de sus hijos, los esporádicos encuentros con sus nietos y el desamparo de su casa vacía y oscura en la que apenas si prendía las luces para ahorrar electricidad. Apenas tenía contacto con 2 o 3 amigas de la infancia lo suficientemente valientes como para hacer por ella lo que antes Ruth se jactaba de hacer por otros, caridad. Cuando le llevaban comida, caramelo, revistas o videos, ella les hablaba de lo que le había pasado a Bernie, pero nunca les habló de lo que ella había hecho. Era el resultado de una historia en la que nunca había sido independiente, ni económicamente, ni social, ni emocionalmente, y esto ya es mi opinión, tampoco al parecer se quería del todo. Pero bueno, seguimos. Dependía de que Bernie subiera o bajara el pulgar para todo. Si él decía salta, ella contestaba ¿qué tanto salto? Le controlaba hasta el maquillaje que usaba y ella solo quería verse bien para él. Esto es lo que llegó a contar esta mujer en una entrevista, y por eso te digo que le faltaba mucho amor propio. O el dinero compraba ese amor, quién sabe. A lo largo de su matrimonio, su lealtad había sido ciega, incluso ante las frecuentes infidelidades de Madoff. Decidí que no me iba a divorciar, que iba a permanecer casada. Me dolió la traición terriblemente, pero aguanté. No pude explicar por qué lo hizo. Esto se lo dijo Ruth a Vanity Fair, que aquí probablemente yo te lo pueda explicar, pues fueron los 65 mil millones de dólares que se había robado. Es que la señora Madoff aguantaba cuando la prensa que hacía guardias en la puerta de su casa en los días en que iba a ver a su marido. La retrataban con gorra de béisbol, con el pelo maltratado y arrugada, porque ya no había cirujano en Nueva York que quisiera atenderla, ni dinero para pagar los tratamientos. Una sombra de la mujer que había sido. Aguantaba cuando los titulares decían que había envejecido 15 años en 15 meses. Aguantaba que, aunque la justicia hubiera determinado que ni ella ni sus hijos eran responsables de la estafa, la opinión pública ya había decidido que eso era imposible, que ella no supiera lo que hacía su marido y que tan solo hubiera sido una tonta. La gente no se lo creía. Pero cuando su hijo se ahorcó con la correa del perro a los 46 años, el 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario, como ya te decía, del arresto de su padre, Ruth dejó de aguantar y por fin abrió los ojos. Encontró refugio en casa de su hermana, donde pasó una temporada antes de instalarse con su hijo Andrew en Connecticut, a 60 kilómetros de Nueva York. Pudo acompañarlo durante su enfermedad y cuando presentó su libro Verdad y Consecuencia, la vida dentro de la familia Madoff, por el que aceptó romper su hermetismo y hablar con los medios por primera vez. Y después de su fallecimiento en 2014, Ruth decidió alquilar un modesto departamento por unos $2,900 al mes en la ciudad en la que había hecho las paces con su hijo para poderse quedar cerca de sus nietos. Finalmente, la mujer llegó a un acuerdo con la fiscalía para conservar $2.5 millones a cambio de renunciar a cualquier otra demanda sobre sus bienes y propiedades. A los 79 años y muy cerca de todos sus nietos, hay quien dice que recuperó el estilo, aunque jamás podrá recuperar su reputación. Tiene, sin embargo, la paz de haber recuperado a su familia, o lo que queda de ella, principalmente sus nietos. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio, y no olvides dejarme aquí abajo tu comentario y tu like si tienes alguna petición o sugerencia. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...
misterio.